Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ver la derivada, concepto fundamental del cálculo. Pero no os asustéis, el cálculo es una herramienta muy útil, a la cual no tenéis que temer. Os será de gran ayuda, una vez entendáis por qué surgió, cuándo y con qué finalidad. El cálculo nació en el siglo XVII por dos grandes científicos. Por una parte, el matemático alemán Gottfried Leibniz y por otra, el físico inglés Isaac Newton, los cuales lo desarrollaron separadamente. ¿Pero por qué lo necesitaban? En el caso de Newton, él estudiaba física y estudiaba cinemática, que es cómo los objetos se desplazan, a qué velocidad van y cómo aceleran. Y llegó a esta herramienta potentísima que cambió para siempre la historia de las matemáticas y la ciencia en general. Para verlo un poco mejor, vamos a ver un ejemplo práctico, cómo un avión despega en el aeropuerto y cómo para saber cómo va de rápido necesitamos esta herramienta potentísima. Dentro vídeo. Nos encontramos en la pista del aeropuerto y este Boeing se dispone a despegar. La pregunta que nos proponemos responder es ¿qué velocidad toma el avión durante el despegue? La velocidad media se define como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. A más distancia recorrida en el mismo espacio de tiempo, más velocidad, es decir, más rápido irá el avión. Hasta aquí todo claro. Al principio, el avión tiene una velocidad baja. Por ejemplo, en 5 segundos recorre 50 metros, con lo que tenemos que la velocidad media en este tramo es de 50 entre 5 igual a 10 metros por segundo. A lo largo de la pista el avión va acelerando, lo cual significa que su velocidad va aumentando. Unos segundos después, volvemos a medir la velocidad y vemos que es de 150 metros en 5 segundos, con lo que el avión, en este tramo, ha ido a una velocidad media de 30 metros por segundo. Hasta ahora, hemos calculado la velocidad media en ciertos intervalos de tiempo, pero ¿y si nos preguntamos cuál es la velocidad del avión en el momento exacto del despegue? Aquí no podemos aplicar la fórmula de la velocidad media, porque en un punto exacto tanto la distancia como el tiempo son cero, lo cual resulta en una indeterminación matemática. Así pues, necesitamos otra herramienta para calcular la velocidad instantánea en un punto exacto del tiempo y del espacio. La solución nos la da el cálculo diferencial. ¿Nunca os habéis preguntado por qué los objetos caen al suelo? Esta fue una de las primeras preguntas que se hizo en la física. Isaac Newton lo que hizo es llegar con la fórmula que determinaba cómo los objetos se atraen entre ellos. En esta fórmula, tan sencilla pero tan fundamental para la historia de la humanidad, él dijo que dos objetos se atraen entre sí con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto tan sencillo nos ha permitido, entre otras cosas, poder ir a la Luna y poder hacer viajes espaciales. Pero antes que él, el gran Galileo Galilei, que fue el padre de la ciencia moderna, lo que hizo es un experimento. Se subió a la Torre de Pisa e empezó a lanzar objetos esféricos de diferentes tamaños y pesos y llegó a una conclusión asombrosa. Todos caen con la misma aceleración. ¿Y esto cómo lo hizo? Él obtuvo una ley que es fundamental y la vamos a ver ahora mismo, que es la ley de los números impares. Vamos a verla dentro del vídeo. Vamos a analizar en detalle los experimentos de Galileo. Para ello tenemos la siguiente tabla, donde la columna de la izquierda es el tiempo, en segundos. Cada uno de los 4 valores de x, 1, 2, 3 y 4, representa segundos de caída. A la derecha tenemos la columna distancia, y, con los valores de la distancia que recorre en cada uno de esos intervalos, 1, 3, 5 y 7. Estos 4 números, como veis, son impares, y de ahí viene el nombre de la ley de los números impares. Vamos a analizar. Suponemos que tenemos una manzana que cae un segundo, y durante este segundo ha recorrido un total de 1 metro, y igual a 1. Hasta aquí todo bien. Si la manzana sigue cayendo, cae hasta x igual a 2,
ha caído 2 segundos, pero en este intervalo entre 1 y 2 ha caído 3 metros, y igual a 3, con lo cual la distancia total acumulada desde el principio en los 2 segundos es 1 más 3, 4, que es también el cuadrado de 2, 2 al cuadrado. Seguimos, la manzana cae un segundo más, hasta x igual a 3, y ahora en este intervalo entre 2 y 3 segundos ha caído 5 metros. Si vemos el acumulado tenemos 4 anterior más 5 igual a 9, que es 3 al cuadrado. Y si seguimos viendo esta progresión, entre el segundo 3 y 4, en este segundo, la manzana ha recorrido 7 metros. 9, que es lo que tenemos hasta x igual a 3, más 7 es 16, que es 4 al cuadrado. Fijaos que hay un patrón que se repite. Cada segundo la distancia acumulada es ese segundo al cuadrado. ¿Veis? 2 cuadrado, 3 cuadrado, 4 cuadrado. Con lo cual, Galileo dedujo lo siguiente. La distancia acumulada en este caso es proporcional al cuadrado del tiempo. Y esto le permitió describir exactamente con una ecuación en qué posición se situaría un objeto dependiendo del segundo en el que nos encontremos. Es decir, con 2, 3, 4 segundos de caída, con esta ecuación, que enseguida veremos, él podía establecer exactamente dónde se encontraría el objeto en su camino desde lo alto de la torre hasta el suelo. Bueno, una vez que Galileo obtuvo la proporción entre distancia y tiempo, es decir, en el cual la distancia era proporcional al tiempo cuadrado, mediante varias observaciones e intentos, lo que hizo es encontrar la fórmula de desplazamiento. Es decir, él, mediante esta fórmula de aquí arriba, ¿veis? Tenía que y, que es desplazamiento, era igual a una constante que es 4,9, es lo que obtuvo él, multiplicado por x, que es tiempo, al cuadrado. Esto es una función, y si la representamos en ejes cartesianos, es decir, eje vertical, que es la distancia, y eje horizontal, que es el tiempo, obtenemos esta curva, esta función, ¿veis?, al cuadrado. A medida que el tiempo en el eje horizontal va incrementando, cada vez la distancia se hace mayor. Es decir, el objeto, cada vez que lleva más tiempo cayendo, recorre mayor distancia, porque está acelerando. ¿Veis? Esta es la función que él obtuvo. Y ahora vamos a preguntarnos, a partir de esa función de desplazamiento, ¿podemos obtener la velocidad? Vamos a verlo. Bueno, supongamos que lo que hacemos es tirar un objeto desde una torre, y lo que hacemos es observar cómo cae el objeto hacia abajo y vemos que tarda exactamente 10 segundos en caer. Y miramos la distancia de la torre de donde estamos y son 490 metros. En este caso, según esta función, fijaos, en el punto 00 no ha transcurrido tiempo, todavía estoy aguantando el objeto y no he recorrido ninguna distancia. Cuando lo dejo caer, va cayendo, va acelerando, cada vez recorre más distancia hasta que toca en el suelo y que tenemos que han pasado 10 segundos y ha transcurrido 490 metros. Ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál ha sido la velocidad media del objeto? La velocidad media es tomar posición en un punto y posición en otro y hacer, pues, la media. En este caso, ¿cómo sería? Fijaos, tenemos 00 y 490 en 10 segundos. Si trazamos una recta entre ambos puntos y calculamos, pues, eje vertical entre horizontal, es decir, total de distancia recorrida, que son 490, entre tiempo transcurrido, que son 10 segundos, ¿qué obtenemos? Que son 49 metros por segundo. Esta es la velocidad media del objeto a lo largo de todo su recorrido. Fijaos, es una velocidad media, la velocidad va cambiando en el transcurso de la caída. Esta es solo una aproximación, una media, a lo largo de todos los 10 segundos y todo el recorrido. ¿Lo veis? Recordad,
Velocidad media es incremento total de y, que es distancia, entre incremento total de x, que es tiempo. En este caso, 49 metros por segundo. Bueno, ahora supongamos que queremos ser un poquito más exactos. No queremos saber la velocidad media en todo el recorrido, sino que queremos saber la velocidad media en un punto concreto. Por ejemplo, podemos preguntarnos, en el segundo 4 de caída, ¿cómo de rápido iba el objeto? ¿Cuál era su velocidad? Bueno, podemos aproximarlo. Igual que antes hemos hecho un cociente entre todo el recorrido y todo el tiempo, ahora podemos hacer, por ejemplo, del segundo 4 al segundo 10, ver qué distancia recorre este objeto y el tiempo que transcurre. Entre el segundo 4 y el segundo 10, 10 menos 4 son 6 segundos. Ese es el incremento temporal. Y la distancia, pues bueno, simplemente vamos al gráfico y fijaos, lo que hacemos es del segundo 4, cuál era el recorrido, hasta el 10. 10 menos 6, vemos el valor de la función y el incremento de y, que es la variable que representa la distancia, es de 411,6 metros. Es decir, del segundo 4 al segundo 10 ha recorrido el objeto 411 metros, 6 y han pasado 6 segundos. Haciendo la división, como veis, obtenemos que la velocidad media en este tramo era de 68,6 metros por segundo. Que fijaos que era superior a la velocidad media total, que era de 49. ¿Por qué? Porque en este tramo, al ir acelerando paulatinamente, ha ido más rápido. Pero todavía no estamos más satisfechos. Podemos ser todavía un poco más exactos. Vamos a verlo. Bueno, más exactos. ¿De qué manera? Si queremos obtener la velocidad exacta en el segundo 4, podemos tomar un incremento más pequeño. En lugar del 4 al 10, podemos tomar, por ejemplo, del 4 al 8. ¿De acuerdo? Y así que hacemos, obtenemos el incremento de la variable y, que es el recorrido, que es la distancia entre 4 y 8, y los segundos que transcurren, que son 8 menos 4, 4 segundos. Fijaos igual que antes, ahora en el eje de la y de la variable dependiente, fijaos la variable recorrido, que tenemos que del segundo 4 al segundo 8, si tomamos los valores de la función y los restamos, obtenemos un incremento de la distancia de 235,2 metros. Y en este caso, ¿qué han transcurrido? Pues 4 segundos, con lo cual, ¿qué obtenemos? Fijaos, el cociente entre incremento de y, que es 235,2, e incremento del tiempo, que son 4, nos da 58,8 metros por segundo. Bien, estamos aproximándonos, pero todavía podemos hacer otra cosa. Podemos, en lugar de hacer entre el segundo 4 y el segundo 8, entre 4 y 5, entre 4 y 4, entre 4 y 4 y medio. Mientras más nos acerquemos a 4, más exacta será la velocidad en ese punto concreto. Pero nunca podremos obtener, mediante estos cálculos, una velocidad exacta. ¿Por qué? Porque si queremos la velocidad en el segundo 4 exacto, en ese momento el objeto está quieto. No hay ningún incremento ni de distancia ni de tiempo. Nos pasa como en el caso del avión. La velocidad instantánea, mediante este cálculo de cociente entre incremento de y e incremento de x, no se puede obtener. Necesitamos algo más. Y bueno, ahí es donde vinieron Leibniz y Newton y nos mostraron la derivada. Vamos a verlo. Ya estamos aquí. Hasta ahora hemos supuesto que incrementos de la variable y partidos por incrementos de x, que era el tiempo, nos daban velocidades medias aproximadas. Pero ¿qué pasa si queremos saber la velocidad del objeto en el segundo x exactamente? Los cálculos que hicimos hasta ahora no nos van a servir, porque fijaos, como dijimos antes, 0 entre 0 es una indeterminación matemática. ¿Qué hemos de hacer en este caso? Es aplicar la derivada, que inventaron tanto Newton como Leibniz. ¿Y esto cómo lo hacemos? Vamos a suponer que estamos en el segundo x, ¿de acuerdo? Fijaos aquí, en el eje horizontal, el valor x. Ahí es donde queremos obtener el valor de la pendiente, que es la derivada, es decir, cuánto incrementa y sobre x, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cómo lo hacemos? Fijaos que definimos esta función de aquí, que es suponer el incremento de y, ¿de acuerdo? Que es f de x más h menos f de x partido por x más h menos x, que es igual a h. ¿Y qué es la h? La h es el incremento de tiempo.
y este incremento no toma ningún valor. Lo que asumimos es que este valor, h, tiende a 0. Mediante cálculo infinitesimal, es decir, mediante límites, lo que hacemos es ver este cociente, que es la derivada, qué valor toma analíticamente al asumir que h tiende a 0. Es decir, cada vez que h es más pequeño, la velocidad es más exacta. En el límite es donde obtendremos una expresión analítica para la derivada, que coincide geométricamente con la pendiente de la función en cada caso. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo lo encontramos en nuestro caso? Sabemos que nuestra función, la función de desplazamiento que obtuvo Galileo, es y, que es desplazamiento, es igual a 4,9 multiplicado por x cuadrado. Es decir, distancia proporcional a tiempo al cuadrado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el numerador de la expresión de la derivada, lo que haremos será sustituir en f de x más h y f de x nuestra función. Y luego el límite lo resolveremos. ¿Y con esto qué conseguimos? Conseguimos una expresión que nos dará la velocidad exacta en cada punto de x, sin tener que hacer ningún tipo de cociente. Esa expresión que estamos buscando viene de resolver este límite de aquí. Vamos a resolverlo. ¿Me acompañáis a la pizarra? Vamos. Ya estamos aquí en la pizarra. Vamos a resolver el siguiente límite. Fijémonos que tenemos en el denominador el incremento en la función de x, es decir, la distancia f de x más el incremento h menos f de x. Fijémonos en el eje vertical. Y en el denominador tenemos la diferencia entre x más h menos x, que es igual a h. En nuestro caso, f de x, nuestra función, es 4,9 multiplicado x cuadrado, donde x es el tiempo. Y de igual manera, fijémonos que f de x más h es lo mismo, pero en lugar de tener x tenemos x más h, con lo cual lo sustituimos en nuestra función y obtenemos 4,9 que multiplica a x más h cuadrado. Antes de empezar a resolver el límite, me gustaría hablaros de cómo escribimos la derivada, de su notación. Fijémonos aquí, a partir de la función y es igual a f de x, hay varias maneras de expresar la derivada. ¿Esto por qué es? Porque a lo largo de la historia varios autores han usado distinta notación y todas esas notaciones se han mantenido en el tiempo. La primera, fijémonos, es dy partido de x. Significa diferencial de y, variable dependiente, sobre diferencial de x. Es de las más comunes y la que vamos a utilizar. Pero esta, también fijémonos, es equivalente a y, que es la variable dependiente con un apóstrofe, significa primera derivada de la función, o también se puede escribir como f apóstrofe de x. Es, equivalente. Además, también podemos, partiendo de la primera expresión, diferencial de y sobre diferencial de x, podemos poner diferencial de f de x, que al fin y al cabo es y, es lo mismo. Y también, fijémonos en la siguiente expresión, lo podemos expresar como operador derivada, que es d partido d de x, seguido de f de x. ¿Qué significa esta expresión? Es básicamente bajar f de x del numerador a abajo, y significa aplica el operador derivada a lo que hay entre paréntesis, es decir, f de x. Por último, fijémonos que también tenemos la expresión d mayúscula sub x de y. Significa derivada de la variable y respecto a x. Estas 6 expresiones son equivalentes. Las usaremos todas igual. Vamos a resolver el límite. Fijémonos, tenemos diferencial de y sobre diferencial de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. El numerador es incremento en la variable dependiente, es decir, incremento en la distancia, que es el eje vertical, partido por h, que es incremento en el eje horizontal. Sustituimos en el numerador las expresiones por nuestra función, es decir, 4,9 que multiplica x más h cuadrado menos 4,9 x cuadrado, y igualmente partido por h. Aquí fijémonos que tenemos una cosa curiosa. El 4,9 hace factor común, multiplica a ambas expresiones en el numerador, con lo cual lo podemos extraer fuera del límite, ya que no contiene la h. Esto nos lleva a la primera propiedad de las derivadas, que tenemos que
saber porque la usaremos con mucha frecuencia. La derivada de una función de x multiplicada por una constante, en este caso 4,9, esa constante, que aquí llamamos c, sale hacia afuera. De manera que podemos hacer la derivada obviando la constante, solo con la función de x. Repito, esta propiedad la usaremos muy a menudo. Seguimos con el límite. Fijémonos arriba, en el numerador tenemos x más h cuadrado. Esta expresión se puede desarrollar, se puede expandir. Fijémonos en esta propiedad que tenemos aquí. A más b cuadrado es igual a más b por a más b, lo cual resulta en a cuadrado más b cuadrado más 2ab. En este caso, en lugar de ab tenemos x y h, pues lo aplicamos. En el numerador vamos a expandir esta expresión, con la cual obtenemos x cuadrado más h cuadrado más 2xh menos x cuadrado. Y como vemos aquí, al principio y al final tenemos x cuadrado que suma y resta, con lo cual se cancelan entre ellos y la expresión se simplifica. Además, fijémonos, para hacerlo más sencillo haremos lo siguiente. En lugar de toda la expresión dividirla por h como tenemos en el denominador, vamos a extraer ese denominador hacia el principio, de manera que 1 partido por h premultiplica a nuestra expresión, de manera que tenemos 1 partido por h multiplica a h cuadrado más 2xh. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hacemos esto? Por lo siguiente. Cuando hacemos un límite donde h en este caso tiende a 0, cualquier expresión partida entre 0 no tenemos ningún valor. Es lo que se llama una indeterminación matemática. No se puede resolver. Lo que debemos de hacer es este valor 1 partido por h hemos de cancelarlo. Todo lo que sea en esta expresión algo partido por h no lo podemos resolver, con lo cual no podemos obtener el valor del límite. Nuestro objetivo es poder eliminar 1 partido h, que h no esté en el denominador. Bueno, pues simplemente ¿qué hacemos? En la siguiente expresión h cuadrado más 2xh, fijémonos, podemos sacar factor común. H multiplica a ambos elementos, con lo cual la h salta al principio. De manera que tenemos 4,9 por límite cuando h tiende a 0 de 1 partido por h multiplicado por h y luego nos queda la expresión h más 2x. 1 partido por h se cancelan, queda h partido por h pues es igual a 1, con lo cual nuestra expresión es h más 2x. El límite de esta expresión cuando h tiende a 0 pues va a ser 0 más 2x o 2x más 0. Es decir, simplemente 2x. Y ese es el resultado. La derivada de nuestra función en cualquier punto va a ser siempre a 2 que multiplica a x. De manera que ahora ya podemos escribir el resultado. La derivada de 4,9x cuadrado va a ser igual a 4,9 que multiplica a 2 que multiplica a x. Simplemente tenemos dos constantes que se multiplican. 4,9 por 2 es 9,8. Y este 9,8 fue una pincelada de física, que es la aceleración de la gravedad. Es decir, es cómo aumenta la velocidad cada vez que un objeto va cayendo hacia la Tierra, hacia su superficie. Y es un valor muy conocido, muy aplicado en física. Es conocido como la g pequeña. Hemos obtenido nuestra derivada y de aquí podemos obtener una segunda propiedad, que es la siguiente. Fijémonos. La derivada de una función que sea x elevado a n va a ser siempre n que multiplica a x menos 1. Es decir, el exponente premultiplica a x y se resta 1 al exponente. Fijémonos, por ejemplo, en otros casos serían, por ejemplo, en nuestro caso, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de x a la 3 sería 3x al cuadrado. Si tuviéramos x4, pues sería 4 que multiplica a x elevado a 3, y así sucesivamente. Ya para acabar, fijémonos en la siguiente observación. La derivada del desplazamiento, que es lo que hemos obtenido, es su velocidad. Es decir, fijémonos que si llamamos s de x a nuestra función, que es 4,9x cuadrado, donde s es el desplazamiento, medido en metros por ejemplo, la derivada de esta expresión, es decir, derivada de s de x respecto a x, es su velocidad y lo podemos llamar como una función también v de x.
En este caso sería, fijémonos, 9,8 que multiplica a x. 9,8 es una constante muy conocida en física, será g que multiplica a x. En otros ejemplos ya veremos más sobre velocidad y aceleración. Para acabar el capítulo de hoy me gustaría plantearos un problema. Es el siguiente. Un determinado modelo de avión despega al alcanzar los 300 km por hora a los 30 segundos de estar acelerando por la pista, es decir, de haber iniciado el despegue. Su función de desplazamiento se puede aproximar con la función s de t igual a c multiplicado t cuadrado. Es decir, s es la variable desplazamiento o distancia recorrida, depende de t. Y la función es una constante c que no sabemos multiplicado por t al cuadrado. Esta es la función de desplazamiento, la función que nos dice en cada momento del tiempo dónde va a estar el avión en la pista de aterrizaje. A partir de aquí nos plantean dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el valor del parámetro c? Y la siguiente es, ¿podrá este avión despegar algún día de una pista que mida 1,5 km o 1.500 metros? ¿Es posible o no es posible? Para ello, os he hecho un pequeño esquema aquí debajo que lo que hace es representar el avión en la pista de despegue. Tenemos dos momentos. En el momento 0, es decir, el avión está parado, la velocidad es 0 y el tiempo transcurrido es 0. El avión empieza la operación de aceleración para despegar y al final, justamente en el momento en el que las ruedas dejan de tocar en el suelo, han pasado 30 segundos y el avión va a 300 km por hora. Entre un punto y otro pasa la distancia d. Es la distancia recorrida en metros o en kilómetros entre que el avión empieza a acelerar y el momento en que despega. Bueno, pues como podéis intuir, si este d es mayor que 1500, tendremos un problema en este aeropuerto. Este avión no podrá ni aterrizar ni, sobre todo, despegar. ¿De acuerdo? Bueno, poned pausa, os animo a que lo intentéis y cuando lo hayáis hecho pasamos a la solución. Hasta ahora. Vamos a resolver el problema. Fijaos, primero, tenemos que la velocidad se nos da en kilómetros por hora, mientras que el tiempo se nos da en segundos. Aquí tenemos un conflicto. Por una parte tenemos unidad de tiempo hora en la velocidad, pero por otra la unidad de tiempo es el segundo en el tiempo que se nos da. Hay que decidirnos por una unidad u otra. Yo os propongo que convirtamos la velocidad a metros por segundo. Vamos a hacerlo. Y bien, ¿cómo convertimos esta magnitud a metros por segundo? Lo que vamos a hacer, fijaos, es primero multiplicar esta magnitud por una fracción donde tanto numerador y denominador hagan referencia a la distancia. En este caso, ¿qué hemos de hacer? Fijaos, tengo 1000 metros. En el numerador tiene que estar la unidad que quiero para mi magnitud y en el denominador el equivalente, que es 1 kilómetro. Siempre en el denominador la que quiero que se cancele. Y ahora multiplicamos por una fracción que haga referencia al tiempo. Lo queremos en horas, con lo cual pongo 1 hora y queremos eliminar los segundos. Ambas tienen que ser equivalentes. 1 hora equivale a 3600 segundos. Una vez tenemos esta multiplicación, primero por una fracción que hace referencia a la distancia y otra que hace referencia al tiempo, podemos empezar a cancelar unidades. Fijémonos, kilómetro se va con kilómetro y hora se va con hora. ¿Veis? Con lo cual, ¿qué nos queda? Fijémonos, tenemos 300 que multiplica a 1000 y divide a 3600. Es decir, esto será 300 que multiplica a 1000, todo dividido entre 3600. Y esto nos da una cantidad de 83,3 periodo metros por segundo. Ya tenemos la velocidad en metros por segundo. Al tener el tiempo también en segundos, ya podemos hacer el primer apartado. Bien, se nos pide que encontremos el parámetro c
de esta ecuación. Nos dan la ecuación del desplazamiento. Fijaos, S de t significa S es la distancia que depende de t, que es el tiempo, y la forma funcional es c que multiplica a t cuadrado. ¿Cómo aproximamos este problema? Bueno, fijaos que en el enunciado nos dan la velocidad. Si sabemos la función de la velocidad, podremos obtener c, pero no nos lo dan, nos dan la función de desplazamiento. ¿Pero qué sabemos? Sabemos que la derivada del desplazamiento es la velocidad. Es decir, aplicando lo que vimos anteriormente, sabemos que la velocidad es una función que depende de t. Y como vimos anteriormente, esto será la derivada respecto, antes era x, pero fijaos que donde antes era x ahora tenemos t, que es el tiempo. Es otra manera de llamarla a la expresión de s de t. Es decir, la derivada de la expresión de arriba será igual a la velocidad. Es decir, la derivada respecto a t, que es la variable independiente, de c que multiplica a t cuadrado. Bueno, nos vamos acercando. ¿Y esto cómo lo resolvemos ahora mismo? Pues si os acordáis, anteriormente vimos dos propiedades interesantes de las derivadas. Recordad, la primera propiedad era que si tenemos la derivada respecto, en este caso a t, de una función que multiplica a una constante c, esto es f de t, esto era equivalente a sacar fuera la c y derivada respecto a t de f de t. ¿De acuerdo? Es decir, podemos extraer fuera la constante de la función. Y la segunda propiedad que vimos es que la derivada respecto a la variable independiente, es decir, t, repito, antes la llamamos x, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Podemos llamarla como queramos. De una función, que en este caso sería t elevado a n, va a ser igual a n que multiplica a t y restamos 1 al exponente. Bien, con estas dos expresiones, dos propiedades, podemos obtener fácilmente cuál es la expresión de la velocidad. Vamos aquí abajo, fijaos, y tenemos que en este caso es v de t es igual a, fijaos, la c sale fuera y, fijaos, donde tenemos t al cuadrado, el 2 baja abajo, que multiplica a t elevado a 1. Es decir, el 1 es redundante, será 2 por c por t. Bueno, y podemos decir, ¿ahora cómo obtenemos el valor de c? Pues fijémonos en una cosa, si vamos un momento para arriba, vemos lo siguiente. Fijémonos que sabemos que en el segundo 30 la velocidad es 300 km por hora, o en nuestro caso 83,3 periodo metros por segundo. Una vez sabemos esto, podemos sustituir tanto en velocidad como en tiempo estas cantidades, y con lo cual obtendremos nuestro parámetro por el que se nos pregunta. Es decir, sabemos que la velocidad es igual a 83,3 periodo. Voy a obviar las unidades por simplificar un poco los cálculos y la notación. Es igual a 2 que multiplica a c y que multiplica a, si en el segundo 30 esta es la velocidad, tiempo es 30. ¿Veis? Fijaos que aquí lo que hacemos es simplemente poner aquí la velocidad y poner aquí el tiempo en 30. Con lo cual simplemente tenemos esa expresión en la cual solo nos queda aislar cuánto vale c. Bueno, pues vamos por allí. Simplemente sabemos que c va a ser igual a división. Fijaos, el 2 y el 30 pasan dividiendo. 2 por 30. Y arriba tenemos en el numerador 83,3 periodo. Esto nos da un valor aproximado de 1,39. Con lo cual hemos obtenido el valor del parámetro c que se nos pedía. Y ahora queda por resolver el segundo apartado.
Y por último, la segunda cuestión, la distancia total recorrida en el despegue. ¿Podrá este avión despegar de una pista que mida 1500 metros? Una vez ya sabemos el parámetro C, fijaos que ya podemos dar más información a la expresión inicial que se nos daba. Se nos daba que la distancia S de t era c por t cuadrado. Sabemos que c es 1,39. Si ahora sabemos que t es la distancia, perdón, t es el tiempo que tarda el avión en despegar, sabemos que t es igual a 30 en este caso, con lo cual sabemos cuál puede ser, o cuál será exactamente la distancia recorrida por el avión al despegar, si sabemos el parámetro c, que ya conocemos, y si sabemos el tiempo que tarda el avión en despegar. Repito, con t30 y c podemos saber s en 30, con lo cual, sin más dilación, vamos a resolverlo. Fijaos, la distancia total recorrida en t igual a 30 va a ser igual a 1,39 que multiplica a t cuadrado. En este caso damos un valor específico a t que sabemos que es 30. 30 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 1250 metros, lo cual es inferior a 1500, pero no por demasiado. Con lo cual, en teoría, este avión sí podrá despegar de esta pista, pero el piloto tendrá que ser más bien habilidoso de no pasarse con la frenada. O, en este caso, al despegar, de no apurar demasiado hasta el final de la pista. Espero que el problema lo hayas entendido y os haya ayudado a entender mejor el concepto de derivada. En los sucesivos problemas iremos viendo más cosas también muy interesantes. Por hoy, esto es todo. Desde Cambrils, capital gastronómica de la Costa Dorada, me despido de vosotros. Espero que hayáis perdido mucho de la derivada y que los contenidos que hemos estudiado aquí os sean de provecho para el futuro. En próximos vídeos veremos muchas más cosas. Veremos propiedades de la derivada, cómo relacionar derivada e integral. Incluso en el futuro veremos temas más complejos del cálculo. Pero vayamos paso a paso. En el próximo vídeo os espero. Adiós.